Días Honduras, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Hoy vamos a hablar, como ya lo vieron, se proyecta una lluvia de solicitudes para inscribir más partidos políticos, también candidaturas presidenciales para la próxima elección. 14 partidos participaron en la elección anterior, 9 están solicitando ser inscritos para la próxima elección. Qué mejor que hablar con la gente que sabe. Está conmigo el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, el doctor Augusto Aguilar. Doctor Aguilar, buenos días. Buenos días, Raúl. Es un placer estar nuevamente en su bonito y escuchado programa que siempre ha dado buenos ejemplos y temas que han sido constructivos para la democracia y para el pueblo hondureño. Gracias por estar aquí. También con nosotros el director de Organizaciones Políticas y Candidaturas del Consejo Nacional Electoral, Eduardo Fuentes. Licenciado. Buenos días, Raúl, buenos días a toda la audiencia que nos observa por la potente voz de 11 Noticias. En efecto, es un gusto, un honor compartir con la población hondureña un tema tan importante, un tema que con el paso de los meses y con el paso del tiempo venidero tomará aún más beligerancia, y desde el organismo electoral decimos presentes para informar y orientar a toda la población. Gracias por estar aquí. El precandidato presidencial, don Omar García. Licenciado, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Raúl. Muy buenos días a los panelistas que están acá. Dios y patria para todos. Es un gusto estar con ustedes, mi gente, mi pueblo. Y hoy vamos a estar hablando de cosas muy importantes. Así que espero poder que puedan salir con mejores decisiones y mejor análisis en las propuestas políticas. No podemos seguirnos equivocando. Gracias. Bienvenido el politólogo nacional, don Héctor Alvarenga. También nos acompaña esta mañana. Bienvenido. Bienvenido. Buenos días, don Raúl. Buenos días a todos los panelistas y a todo el pueblo hondureño. Creo que vamos a tener un buen debate el día de hoy. Sí, el director de Organizaciones Políticas y Candidaturas del Consejo Nacional Electoral, el licenciado Eduardo Fuentes. 14 partidos participaron la vez pasada, hay 9 que esperan inscribirse. ¿Qué tan probable es que estos 9 partidos políticos se inscriban ante el Consejo Nacional Electoral para las próximas elecciones? Bien, en efecto, el pasado proceso electoral, celebrado el 28 de noviembre del año 2021, fue un proceso electoral histórico en muchos sentidos. Más allá de la alta participación que hubo, pues también hubo una alta participación política partidaria, porque fue el proceso en el cual más partidos políticos legalmente inscritos han participado, con un total de 14 partidos políticos. Recordemos que a nivel presidencial existió una alianza entre el Partido Salvador de Honduras y el PINU, que pues reflejó únicamente 13 partidos políticos en la papeleta electoral. Sin embargo, también fue un proceso histórico en el sentido de que también fue la primera vez que existieron candidaturas independientes a nivel presidencial con 2 candidaturas, es decir, que hubo un total de 15 opciones para poder elegir en la papeleta presidencial. Más allá de eso, también hubieron diversas alianzas a nivel municipal y candidaturas independientes a nivel municipal. El resultado de ese proceso electoral reflejó pues de que básicamente más del 80% de la masa electoral de las personas que decidieron ir a votar pues se decantaron por 3 opciones político-partidarias. Desde ahí se saca una conclusión de que no necesariamente más partidos es sinónimo de más representatividad. Sin embargo, el organismo electoral, el Consejo Nacional Electoral, ha tenido a bien recibir todas las solicitudes, un mandato de ley realizarlo y retomar aquellas que también se dejaron en suspenso precisamente por el proceso electoral. Es así que tenemos a la fecha 9 solicitudes, de las cuales no todas están en el mismo estado. Tenemos 2 solicitudes que vienen anteriores al proceso electoral, que son el Partido Naranja y el Partido Orden, ambos partidos en formación, que hoy precisamente, 19 de febrero del año 2024, comienza el proceso de exhibición de firmas, es decir, que cualquier persona puede ingresar a la página del CNE e introducir su número de identidad y verificar si están usando o no indebidamente su firma de respaldo, lo cual pues es un mecanismo que ya la ley nos establece para poder cerciorar eso, es decir, que están en una etapa final estos partidos. Ya el resto de 7, pues hay 6 que se encuentran en proceso de recolección de firmas, es decir, que el CNE ya les entregó sus formatos de recolección de firmas para que estén con la ciudadanía cumpliendo el requisito de poder recoger 2% de los votos válidos a nivel electivo más votados al último proceso electoral. Estamos hablando que un partido político para inscribirse en este momento necesita recoger más o menos 34.600 firmas y pues están en ese proceso. Y hay uno que es el más reciente, que está en el proceso de acreditación del testimonio de escritura pública para poder pues precisamente demostrar que tiene al menos 50 ciudadanos que lo respaldan y con ello iniciar
ese proceso. Nosotros estamos atendiendo todas las solicitudes, las que ya llegaron, las que vendrán, atendiendo también las dudas que existen, porque muchos ciudadanos se acercan únicamente a preguntar esto: cuáles son los requisitos, qué tengo que hacer, a dónde tengo que acudir, y en ese proceso de orientación también lo estamos realizando, y ya pues serán las diferentes unidades técnicas del CNE que dictaminarán la pertinencia de lo presentado para que finalmente el Pleno de Consejeros pueda emitir una resolución de inscripción o no de cada una de estas solicitudes. Doctor Aguilar, su experiencia, ¿qué le dice ante propuesta de 9 solicitudes más los 14 que participaron? Sí, mire, este es un fenómeno que 23 serían. Sí, es un fenómeno que tiene ya por lo menos unos 30 años de estarse produciendo en América Latina. El hecho de que el bipartidismo ha ido prácticamente desapareciendo y por eso el surgimiento de nuevos partidos. Hay casos como el de Guatemala, que en determinado momento llegaron a tener más de 20 partidos, y en otros países de América Latina pues ha sucedido algo similar. Sin embargo, habría que considerar que en Honduras el fenómeno es más reciente. Hasta hace poco solo eran 5 partidos, pero diversos factores han hecho que los partidos tradicionales, unos desaparecen y otros han disminuido su caudal político por varios factores, pero yo puedo determinar 3, lo más importante. ¿Por qué los partidos tradicionales han desaparecido en América, o están desapareciendo en América Latina? Ya casi todos. 1, por las promesas incumplidas, promesas de campaña, de casi todos los partidos tradicionales. El otro problema que ha surgido también es que el nepotismo ha sido casi como una moda durante muchos años. Y por otra parte, en tercer lugar, la corrupción. A raíz de eso, poco a poco, han ido desapareciendo esos partidos tradicionales, y el ejemplo más reciente que yo conozco es el de El Salvador. Yo estuve en las elecciones como observador internacional invitado, y ahí se observa el fenómeno que tarde o temprano va a llegar a los demás países, en donde alguien que propiamente no es totalmente un outsider, sino que tenía ya su carrera política, pero él se desvincula del partido en que se formó y que creció, que fue en el Frente Farabundo Martí, y lanza su candidatura casi independiente, porque como no le permitieron formar su propio partido, se inscribió en uno de los partidos más pequeños y de derecha, el partido de Saca, se llama Gana ese partido, y con eso en la primera, hace 4 años, 5 años, tuvo un rotundo triunfo. Y vea usted el fenómeno, hoy fue peor para los partidos tradicionales de El Salvador, Arena y el Frente Farabundo, que son los que tienen más años. Los otros ya desaparecieron. El de Conciliación Nacional y la DC prácticamente han desaparecido en El Salvador. Y en esta vez fue tanta el caudal político, los electores que llegaron a votar a favor del nuevo del presidente, que superó a todos los partidos sumados y sumándose él de los votos anteriores. O sea que es un fenómeno, pues está considerado como, en este momento, como el presidente con más aceptación por parte del pueblo en el mundo, no en América Latina. Son fenómenos que estamos viviendo y que en Honduras poco a poco también se ha ido produciendo. Don Omar, licenciado Omar García, usted va a buscar la presidencia del país, va a ser partido, va a ser independiente. ¿Y qué analiza? 14 partidos participaron en la elección anterior, no, hay 9 solicitudes más. Pueblo hondureño. Son 43 familias que se han apoderado del sistema democrático de este país. 43 familias que deciden hacia dónde debería de ir el Partido Nacional, Liberal y Libre, y ahora PSH. Es importante que ustedes sepan
que no están decidiendo su futuro. 43 familias están decidiendo por 1 millón de personas. Están decidiendo cuál debería de ser su futuro. Y yo les digo en esta mañana, ¿no están cansados ustedes de tanta frustración? ¿No están cansados de que los exploten y que los estén llevando para arriba, para abajo? Y siempre diciéndoles que les van a sacar de la pobreza y nunca lo hacen. Porque este sistema propuesto que nosotros tenemos actualmente, lo único que hace es producir más pobres y menos ricos más ricos. Y así no se puede. ¿Por qué? Porque en definitiva hemos estado viendo cómo el atraso de lo que ha sido la democracia. Hoy amanecemos con el informe de lo que es la evaluación democrática de Honduras y volvemos a aparecer como un sistema democrático híbrido. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos ni chicha ni limonada, sino que es muy cercano a lo que es autoritario, según el estudio de la Fundación de Democracia Libre, el cual está extendiendo esto en todo el planeta. Y tenemos que ver por qué somos pobres. ¿Somos pobres o estamos pobres? Yo les digo, estamos pobres. No somos pobres. Estamos pobres y debemos de cambiar este sistema empobrecedor, donde el Partido Nacional empobrecedor, el Partido Liberal empobrecedor, el Partido Libre empobrecedor y también el PSH con un comportamiento familiar, les hace falta mucho para sacar a esta pobrería que nosotros tenemos. Así no funciona. Yo les propongo a ustedes que evaluemos en una forma bien significativa qué es ser liberal, qué es ser nacionalista, qué es ser libre y qué es ser PSH. Y miren dónde estamos. 8 de cada 10 hondureños pobres. Tenemos una alta migración, casi 1000 personas que están saliendo diariamente huyendo de esta nación, que es algo contradictorio porque es la nación más rica en recursos naturales de Centroamérica. Lo que tenemos entonces es una propuesta que no está ayudando para que podamos salir de esta pobreza. ¿No están cansados, pueblo hondureño? Los jóvenes no quieren tener una vida digna. Ustedes ancianos, mi generación de 50 años en adelante, no quieren tener una vejez digna. Pero si seguimos en esta situación en la cual hay autoridades con nosotros que están vigilando acerca de lo que son las gestas electorales, porque a ellos les corresponde manejarla, pero no tenemos quien esté evaluando los resultados de vivir en esto. Necesitamos una democracia creíble y funcional. Creíble, que quede la persona por la cual más se votó, y funcional, que hayan menos pobres. Porque desde 1982 la pobreza ha aumentado cada vez más. Y nosotros tenemos que enfrentar este tipo de situaciones. Ya es tiempo de que cambiemos este modelo político, porque así por ahí hay que empezar. Necesitamos una democracia más creíble y más funcional. Que no se sigan quedando personas durmiendo en el centro de conteo de votación. Que se tenga confianza precisamente en las mesas electorales donde realmente se hacen las actas y que realmente eso es lo que nos dice que esa es la persona por la cual más se votó. ¿Por qué tenemos candidatos para alcalde, diputados, que se quedan durmiendo y dan declaraciones en los medios de comunicación diciendo que no se confían porque pueden acostarse ganadores y pueden amanecer perdedores? Ya es tiempo. Honduras debe de cambiar. En Centroamérica se están dando cambios tremendos. Y yo quiero decirles en este instante, por estos canales que hoy me permite don Raúl Valladares, le agradezco. Y sabe mi forma de pensamiento. Y las personas que están acá, y muchos me conocen, militares, civiles, empresarios, sindicalistas, líderes comunitarios, me conocen perfectamente y saben quién es Omar Andrés García. Y yo les digo, vamos a cambiar esta situación. No podemos seguir siguiendo este camino donde 43 familias están decidiendo por más de 1 millón de familias. No puede ser. Nosotros tenemos derecho a vivir mejor.
¿Por qué la familia del periodista, del camarógrafo, de la persona que está ahí en la calle no puede vivir mejor? Nosotros tenemos que estar bien claros de que debe de escucharse y debe de verse el pueblo. Y le digo al pueblo hondureño, los escucho, los veo y créanme que haremos propuesta de cambios y muchas cosas tenemos que hacerlas. Pero esta vez se estableció una jugada que se volvió a repetir en el Congreso Nacional, con la famosa insurrección legislativa, donde el anterior gobierno, que estaban los nacionalistas, y esa insurrección se presentó de parte de Libre para no discutir las reformas electorales. Dennos nuestras reformas electorales. Tenemos derecho a ser libres. Tenemos derecho a una mejor democracia. Y esta vez se volvieron a poner de acuerdo para cerrar el tiempo y no discutir acerca de segunda vuelta, acerca de distritos electorales, acerca de la votación electrónica, acerca de la ciudadanización de las mesas, acerca de que debemos de investigar de dónde viene el dinero para las gestas políticas. ¿Cómo puede ser que tengan concentraciones de 20 millones de lempiras y no se pueda dar informes acerca de ello? Le tienen miedo los partidos políticos a lo que es plebiscito y referéndum, que es la mayor expresión de poder que puede tener un ciudadano. Los ciudadanos somos dignos y necesitamos salir de esta pobreza, pues a los que son dueños de los partidos les conviene que sigamos en esta pobreza. ¿Por qué? Porque así ellos ganan más dinero y no se trata de eso, sino que más bien de salir adelante. Centroamérica está viviendo la primavera socialdemócrata. Ya empezó en República Dominicana, sigue en Guatemala, está en Costa Rica y en Honduras. Vamos a establecer lo que es el principio básico de tener gobiernos socialdemócratas, que realmente tenemos que estar claros. Los capitalistas dicen, todos podemos ser ricos. Los comunistas dicen, no debe de haber ningún rico. Pero el socialdemócrata dice, no deben de haber más pobres, necesitamos clase media. Y eso es lo que yo les propongo a ustedes. ¿No están cansados de estar siendo tan utilizados todo este tiempo? Han pasado ya casi 10 gestas y miren lo que tenemos. Así que yo les invito, porque a los que son nacionalistas, sigan votando por su partido. A los liberales, sigan votando por su partido. A los libres, sigan votando por su partido. Pero todos los que queremos un mejor futuro para nuestros hijos, los que hemos sido frustrados, engañados, aquellos que se han quedado sin votar y que se quedan en su casa, yo desde ahorita empezaré una gesta para llamar a la masiva votación. Solo así podremos cambiar todas estas reglas que no permiten el desarrollo de la República libre, soberana e independiente de Honduras. Eso es lo que yo estoy en esta mañana gritando. Necesitamos un nuevo país. Y ese nuevo país tiene que ir en función de ciudadanos con convicciones democráticas, no con convicciones que son de tipo extremas, ni de derecha ni de izquierda. Gracias. Bien. Licenciado Héctor Alvarenga, su análisis inicial de esto. Okay. Lo que dicen sus compañeros de panel. Perfecto. Este es un fenómeno que ha venido ocurriendo en toda Latinoamérica desde el año 2000. Prácticamente la respuesta de la solicitud de 9 partidos más, eso es un mensaje directo a los actuales gobernantes y a los partidos anteriores que nos han gobernado. Claramente el pueblo hondureño no está conforme y busca nuevas alternativas, tal como ha ocurrido en toda Latinoamérica. El último ejemplo que acabamos de ver ahorita es en Argentina, donde prácticamente el nuevo partido creado por una figura, un outsider, que vino prácticamente a arrasar con el tradicionalismo. Eso conlleva claramente a que los pueblos están exigiendo ya no solo las intenciones, sino que las respuestas. Aquel partido político, aquellos políticos que no tienen respuesta a las necesidades de nuestros pueblos, prácticamente van a fracasar
y van a terminar desapareciendo como ya viene ocurriendo. Un ejemplo claro de esto es pues el Partido Nacional, prácticamente el Partido Liberal desde 1890 y el Partido Nacional desde 1902 prácticamente han estado gobernando Honduras. Y un país, eso es lo que es por el tipo de gobernantes que tenemos. Y Honduras es uno de los países más pobres, es uno de los países con más violencia, incluso a un grado de violencia más elevado que los países en guerra, prácticamente una democracia menos que híbrida. Bajamos un escalón, estábamos en híbrida y ahora tenemos un escalón menos, más cercano a lo que son las dictaduras. Prácticamente tenemos un país con extrema miseria, extrema pobreza, que cada año ha venido aumentando en cada gobierno en vez de haber disminuido. Eso nos indica claramente que los partidos que nos han gobernado no tienen la solución ni la respuesta, ni saben cómo realmente hacer para poder darnos un mejor país. Y quiero mandarle este mensaje a todo el pueblo hondureño, porque no es cierto de que Honduras es pobre y que fuimos pobres y somos un país pobre y siempre vamos a ser pobres. Les recuerdo un país que en 1959 era más pobre que Honduras y que para 1969, o sea, 10 años después, ya entraba en la categoría de los países más desarrollados del mundo. Hoy en día una de las potencias que es Singapur, que Honduras era mucho más rico en 1959 que este país. Sin embargo, el resultado de los gobernantes en 10 años hizo que eso cambiara. Entonces los invito al pueblo hondureño para que nos cuestionemos y miremos si realmente debemos de seguir votando por los partidos mayoritarios o debemos de apostarle a nuevas opciones como lo han hecho nuestros hermanos de El Salvador, los cuales le apostaron a un nuevo partido emergente y les ha dado muchos más resultados, demostrándonos hoy en día que lo que muchos decían que era imposible y que ocupaban 80 años para hacer esos cambios, El Salvador nos demostró que lo que ocupa es voluntad política y de tener un país con altos grados de extorsión como lo tenemos nosotros, con altos grados de criminalidad y con homicidios, igual que el pueblo hondureño, los redujo casi a cero en cuestión de 10 meses. Doctor Aguilar. Sí. El hecho es que en Honduras, durante mucho tiempo, como bien lo decía el compañero, solo existieron 2 partidos. Luego vino una segunda etapa en la que se suman 3. Primero, después de la guerra con El Salvador, surge el PINO, luego la DC y luego UD, que por efecto de los acuerdos de paz se convirtió en un partido político y permitió, mediante un decreto, no llenó ningún trámite más que por decreto fue creado ese partido, considerando o en base a los establecidos en el acuerdo de paz, que lo mismo sucedió con el Frente Farabundo Martí, que se convirtió en partido, y también en Nicaragua se produjo otro fenómeno. Pero ha sucedido realmente esta cantidad de solicitudes de partidos últimamente. Pero tal vez suene mal, pero hay que decirlo. En esto han influido varias cosas. Por una parte, lo que yo había mencionado, la decepción de la población, de los electores, en los fracasos o en los malos gobiernos de los partidos tradicionales. Hay otro factor que ha influido para que aparezcan tantas solicitudes, es que de alguna manera el mismo Estado o nuestras propias leyes han favorecido, y hay que reconocerlo y decirlo con tristeza, pero algunos partidos se han inscrito, no digo que todos, algunos de los nuevos partidos se han inscrito por los beneficios económicos que han obtenido por el simple hecho de participar en las elecciones. Imagínese usted que hasta hace poco la deuda política significaba millones. ¿Por qué? Porque se le pagaba el 15% del que tuviera más votos del partido ganador.
Entonces, cuando un partido, que el promedio anda más o menos ahí, por unos 60 millones de lempiras para el partido ganador. Entonces, tal vez un partido con 3.000 votos que sacó, le entregaban el 15% de 60, y estamos hablando de 9 millones, sin hacer nada, y con sacar 3.000 votos. Pero hay otro fenómeno que también ha influido, menos mal que ya se ha cambiado un poco la normativa. Imagínense usted que tantos movimientos como partidos políticos y movimientos internos durante mucho tiempo recibieron, y todavía en la última elección, las credenciales en blanco. Y ese era un negocio. Muchos movimientos en las primarias y varios partidos en las generales vendían o han vendido sus credenciales en blanco a los otros partidos. Eso ha sido parte de, no digo que todos, pero ha sido parte de las motivaciones y de los incentivos para que se hayan formado o que estén solicitando nuevos partidos en esa cantidad que ahora llegaríamos a más de 20. Elder, ahí te envié la papeleta. Los requisitos que deben cumplir estos partidos políticos en formación. Bien, hay un punto importante, yo me quiero referir a eso. Si bien es cierto, y han hecho un rastreo histórico de que con el paso y en los últimos años ha incrementado, cada proceso electoral incrementa la solicitud de nuevos partidos políticos. ¿Y qué característica tiene también ese incremento en la solicitud de nuevos partidos políticos? Que la mayoría de... Mire, esa es la última papeleta de acuerdo al Consejo Nacional Electoral. Esa es una imagen de los medios de comunicación, pero sí No. Ayer me la enviaron las autoridades. No ¿Quiere que le diga quién me la mandó? No me diga, le estoy diciendo que es del Consejo Nacional Electoral. No es esa la muestra oficial, sin embargo, sí refleja las personas que participaron. Le menciono por qué no es del Consejo Nacional Electoral. Para empezar, no aparece la alianza, la 1, de Salvador Narrala, del Partido Salvador de Honduras, con el PINU, porque sí aparecieron en la papeleta, aunque al final se fueron en una alianza de hecho, más no de derecho, con el Partido Libertad y Refundación, pero sí se miraba reflejada en la papeleta. Pero como lo mencionábamos al principio, hubieron 15 candidatos que se dieron, fue la más participativa en ese sentido, pero vemos la característica de 2 candidaturas independientes, ¿no? La candidatura de Milton Benítez y de Santos Orellana, que no tampoco aparece el emblema oficial que tenían, porque tiene que tener un emblema, una candidatura oficial para poder participar y para poderlo reflejar. Pero nos da un muy buen ejemplo en ese sentido. Ahora, le repito, sus compañeros, autoridades me lo enviaron. Habrá que hablar con quien lo mandó entonces. Pero, Julio Navarro. Pero sí, no es el reflejo de ellos. No es el reflejo de ellos, pero... No, ahí están las muestras, Pero, sin embargo, reitero, o sea, el tema de que tenemos 14 partidos, de los cuales hoy, y ha sido un tema de debate, hay unos que están en un proceso de cancelación, se les denomina. ¿Por qué? Porque también no llegan a ese nivel. Ahora, y como seguía en el primer relato, el tema es de que cuando se presentan estas solicitudes de nuevos partidos políticos, ¿qué característica y qué común denominador vienen teniendo todos? Que la gran mayoría no son ciudadanos inconformes, que nunca han participado en ningún partido político. Más bien la característica que tienen es que son disidentes de otros partidos políticos y en su gran mayoría también de esos partidos en formación. Hay partidos políticos que aparecen en esta papeleta que alcanzan una cantidad muy baja de votos a favor y que de estos han salido 2, 3, 4 partidos políticos. ¿Qué nos refleja ello? Pues lo que mencionaba el doctor Aguilar, que hay otros intereses. Ahora, la ley electoral ya pone bastantes límites, la ley electoral de Honduras aprobada en mayo del año 2021, en el sentido de que la deuda política pues ya no garantiza esa participación o esa erogación de recursos solo por participar. Se quitó también el diputado centroamericano por decreto. ¿A qué me refiero con eso? Que antes cualquier partido político solamente por participar tenía garantizado al menos un diputado al Parlamento Centroamericano. Eso también ya no existe. Y a pesar de ello vemos de que siempre persiste la intención de inscribir nuevos partidos políticos, a pesar de esos beneficios que le podríamos llamar. Ahora, el objetivo y los requisitos tampoco son fáciles de cumplir, eso es importante recalcarlo. O sea, muchas veces se da por dado el hecho de que yo solamente presento una solicitud y ya hablo como dueño de un partido político, cuando es un partido en formación que tiene que cumplir una serie de requisitos y una serie de etapas, ¿no? ¿Por qué? Porque para empezar, el tema de presentar un acta de constitución en testimonio de escritura pública ante un notario público en el cual yo acredito que tengo al menos 50 ciudadanos que respaldan
este partido político. Nos vemos nosotros muchas veces en la situación de que no existen esas 50 personas. O sea, 50 personas no las podemos reunir y queremos inscribir un partido político. Lógicamente, ese primer paso es sencillo, se podría decir. 50 personas las tiene cualquier junta de agua, cualquier organización sindical, y aquí vemos que existe esa dificultad. Entonces, ¿qué tipo de partidos políticos estamos recibiendo? Se hace esa revisión objetiva, se conoce eso, pues de ahí vemos y que tenemos que saber qué principios tiene, qué estatutos tiene, qué declaración y qué programa de acción política tienen esos partidos políticos. Ya a partir de ello viene el tema y el reto más duro, que es el 2% de las firmas de respaldo con base al nivel electivo más votado en la elección anterior. Como lo mencioné en mi primera participación, tenemos cerca de 35,000 firmas que se tienen que recolectar, y aparte de ello también las estructuras del partido, porque un partido como institución de derecho público permanente tiene que también tener su estructura directiva. En ese sentido, ya la ley electoral establece que tiene que tener una estructura a nivel nacional, al menos 150 estructuras a nivel de municipios y al menos 10 estructuras a nivel de departamentos, cumpliendo los principios de paridad y alternancia en la integración de estas estructuras. Sorpresa, nos encontramos con la dificultad que muchas veces también la estructura, la propia estructura directiva que tiene que tener este partido político en formación en lo largo y ancho del territorio de la República tiene que darse. Entonces, evidentemente hay mucho que analizar, mucho que discutir. Desde el organismo electoral nosotros también tenemos una máxima, ¿no? Que el hecho de poder mejorar los estándares de calidad electoral, de poder garantizar para procesos electorales más confiables, pasa también por el fortalecimiento de los partidos políticos ya existentes. ¿Por qué? Porque nos encontramos en las elecciones de que los mismos partidos políticos no tienen la capacidad de satisfacer la obligación que tienen como partidos políticos en formación. Recordemos que el sistema electoral hondureño ya establece la obligatoriedad de que los partidos políticos coloquen los representantes en las juntas receptoras de votos, contrario a otros países que no tienen esa responsabilidad. Sumado a eso, en el anterior proceso electoral también tenían que acreditar custodios de centro de votación para efectos de bioseguridad y el orden lógico que se dio, custodios de transporte que acompañaran cada una de las rutas electorales y operadores técnicos para realizar la transmisión de resultados preliminares. ¿Qué sucedía? Muchos de los partidos denominados grandes, inclusive de los 3 grandes que hablamos, no tuvieron la capacidad de tener esos representantes en cada uno de esas juntas receptoras de votos. Entonces, a partir de ello, pasa mucho por fortalecer la institucionalidad de los partidos políticos, que no sean partidos políticos que únicamente existan cada 4 años, sino que sean y cumplan ese fiel que establece la ley electoral de Honduras, que son instituciones de derecho público permanentes, que la deuda política sirva precisamente para ello, para fortalecer esa institucionalidad y esa operatividad permanente que tienen que tener, que las estructuras municipales y departamentales realmente existan y no solamente existan en papel. ¿Y cómo podemos garantizar eso si también tenemos una sucursal de inscripción permanente de partidos políticos? Lógicamente, esa no es una fórmula que pueda tener un resultado exitoso, al contrario, puede más bien debilitar la democracia que tanto hablamos y tanto discutimos sobre ello. Mucho se habla del proceso electoral de El Salvador. Estamos hablando de un país que es más pequeño que el departamento más grande, nuestro Lancho. El doctor Aguilar, que estuvo ahí presente, vio cómo pues el hecho, y le pasó lo mejor que le puede pasar a un organismo electoral, una diferencia aplastante en la cual no queda la menor duda de quién fue el vencedor. Pero en base al sistema electoral y a calidad de los procesos electorales, es un proceso altamente cuestionable. La transmisión de resultados ha demorado, no fue hasta 5 días después de la elección que el organismo electoral se refirió oficialmente a los resultados del país. Entonces vemos de cómo estos fenómenos no necesariamente son fenómenos que se resaltan o que se traducen en mejor calidad de los procesos electorales, que es lo que estamos tratando de hacer, que es lo que estamos tratando de procurar. Construir democracia no solamente es una frase bonita, no solamente es un eslogan, sino que tiene que ser una máxima que se persigue con la construcción de todos los actores políticos, y en un sistema democrático republicano como en el cual nosotros vivimos, sin duda alguna, los partidos políticos son actores protagónicos de esa película, y en esa acción tenemos que fortalecerlos de manera permanente y no poder seguir solamente emitiendo personerías jurídicas que no abonen a la democracia y que más bien resten a la construcción de ese sueño y ese anhelo que por muchos años ha tenido el pueblo hondureño. Al escuchar al director de Organizaciones Políticas y Candidaturas del Consejo Nacional Electoral, ¿qué piensa? ¿Usted qué va a participar? Mire, yo he sido observador de las elecciones de nuestro país y es cierto lo que él está diciendo, inclusive hasta los partidos grandes. Yo estuve viendo en las elecciones internas, tanto liberales nacionales, y en el centro donde se iba a hacer, más bien los militares llegaron en un camión y dejaron las cajas ahí
y esperando que llegaran los representantes de las mesas. Yo tuve que ir a traer a los de liberales, a los libres y a los nacionalistas para que movieran su gente y poder introducir eso. Y me dijeron, ¿pero por qué ellos tienen? No, le digo, esto no es así. Mucho del profundo agujero que está metido Honduras es que no entendemos todavía lo que es la democracia. Y eso es parte de lo que hoy nos está exponiendo el licenciado. Yo creo mucho en la democracia, mis convicciones son democrático y republicano, y a ustedes les consta. Yo fui dirigente sindical nacionalista, ¿verdad? A nivel nacional. Fui dirigente patronal, fui dirigente estudiantil universitario. Mis padres son campesinos. Y lo que mejor aspiro yo, en este sentido, es que existan reglas claras y que ayuden precisamente a que la democratización de los partidos políticos pues se hagan. Pueblo hondureño, ¿por qué creen que estoy acá? Porque no hay democratización al interno de los partidos políticos. Se decide quién es el que va a dirigir determinado momento y ese será el candidato. Una familia en un cafetín o en una gran comidala, como dijimos en nuestro pueblo, decide quién es el candidato para alcalde, para diputado y también para la presidencial. Y esas familias son las que nos tienen así, hombre. Y puede haber mucho de lo que corresponde de la normativa, como hoy estamos aprendiendo en esta comparecencia con la presencia de los señores del Consejo Nacional Electoral. Pero entonces preguntémonos, si la cosa es así, también como lo se ha explicado, ¿por qué tenemos las dudas que tenemos sobre la democracia? Si la cosa es así como hoy se ha explicado, en ese orden, en esa normativa de participación, ¿por qué tenemos tanta pobreza? ¿Por qué tenemos la frustración de un montón de gente que viene masivamente a votar, pero no nos garantiza que ese gobierno sea el mejor de la historia por los componentes? Se van a hacer exigencias y yo animo a toda la gente que está pendiente de lo que estamos haciendo. No desmayemos. Confiemos. Vamos a dar una respuesta a todas las personas que están a favor o en contra de los movimientos por el rescate de nuestra nación. Aquí hay autoridades hoy presentes que nos están diciendo cómo es el asunto. Los requerimientos no están en el cielo. Mucha gente piensa que tener un partido vas a lograr con la cuestión del dinero. No necesariamente. Yo aspiro a entrar a tu corazón, a tu mente, a tu ser. Usted está contento con lo que tiene, siga votando por quien está votando. Pero si a usted le inquieta, salga de su casa, mire para la izquierda, mire para la derecha. Y si le gusta lo que está viendo, continúe. Pero si usted está como yo, indignado por todas estas décadas que no permiten que la gente pueda salir de su pobreza sin oportunidades, sino que más bien lo que tenemos es una situación en la cual nos estamos quedando callados. No vamos a seguir quedando callados. Y yo les digo acá, pueblo hondureño, si la normativa está siendo explicada, si vemos cómo es que realmente comparecen cada uno de los candidatos para alcaldes, para diputados, para la presidencia, para los grupos de apoyo, para la inscripción de movimientos, para las alianzas, ¿por qué tenemos lo que tenemos hoy? Algo está fallando en nuestra democracia. La democracia se está utilizando precisamente para poder mantener una situación que no corresponde. Usted está cansado de estar viviendo en limitantes. Yo también. Mi gente, estamos cansados. Pero tomemos aire. Tenemos que buscar un nuevo país. Algo que nos llene. Este es nuestro país. Nuevo país es su eslogan. Nuevo país. ¿Licenciado? ¿Qué piensa?
Prácticamente lo que nosotros vemos es la inconformidad de la población, ¿verdad?, al nuevo emitir solicitudes de nuevos partidos políticos. Sin embargo, yo quiero referirme a lo que es la reforma que hubo a la ley electoral en el 2021, antes del proceso electoral, porque si bien es cierto la participación de partidos emergentes, eso se ha prácticamente no se ha socializado muy bien, porque muchas personas creen que mientras más se cierran los partidos minoritarios es mejor, y es todo lo contrario. Mientras más partidos van a la contienda y mientras más personas participan en política, se fortalece más la democracia. Y una de las cuestiones que yo cuestiono y que considero que es una violación total al principio de igualdad en contienda, el principio reconocido en la Constitución, ¿verdad?, de igualdad de participación para todos, es las mesas receptoras, en la cual los partidos minoritarios no tenían representación en muchas de las mesas y los partidos mayoritarios sí tenían representación en la mayoría de las mesas, y los partidos minoritarios tenían, es decir, por ejemplo, en la mesa eran 5, siempre las mesas tenían 5, 3 que representaban a cada partido mayoritario y los otros 2 que supuestamente velaban por los intereses de los demás minoritarios. Eso no ocurre así. Mi derecho considero que es una violación tanto a tratados internacionales de derechos humanos, que Honduras es parte, y a la Constitución de la República en su artículo 16, creo que el numeral 13, que garantiza la igualdad de participación política, lo cual considero que si un ciudadano o un partido de estos presenta un recurso de inconstitucionalidad, la pegaría contra esa reforma de la ley electoral, porque no es cierto que es una contienda en igualdad de condiciones. Eso es por un lado, y por otro lado, estamos hablando también que al momento del financiamiento deberemos de imitar países como Brasil, como Chile y como México, en donde la parte que más prácticamente presiona a los políticos, ya que la actividad política es algo que se ocupa dinero, una de las partes que más presiona es pagar pauta publicitaria y pagar espacios televisados. Esto en países como México se redujo porque se probó, que durante campañas electorales los partidos políticos buscaban formas hasta ilícitas de financiarse, y ahí es donde se filtra el crimen organizado a los partidos políticos. Entonces lo que se hizo es crear una ley para prohibir esos participación de pagar espacios televisivos, porque eso es lo que hace que un oportunista o que una persona miembro de un cartel, a través del financiamiento, se muestre como el Mesías que va a resolver los problemas a través del financiamiento y de las pautas, y lo hace ver como el Mesías y la persona correcta indicada, cuando en realidad no es así, sino que de repente es un dictador o es un farsante, es alguien que no va a resolver los problemas. Por eso lo que se debe de una reforma que yo considero que se debe meter es los debates, y que en vez de pagar pautas se vaya a los debates, donde el candidato se enfrente a debates y así el pueblo puede elegir, y el mismo que sea un oportunista quede descartado al verse en ridículo en el debate. Estoy de acuerdo. Sí. ¿Qué duda le veo? Es que sí tengo una duda No ando mal, ¿no? respecto a lo que acaba de pensar. Vea, a mí me tocó por suerte ser redactor de la ley electoral del 2004. Y también fui contratado por el Congreso Nacional para ser uno de los redactores del proyecto de la ley que se aprobó en el 21. Quisiera referirme específicamente al caso de la integración de las mesas electorales. En todos los países de América Latina, yo he estado en más de 120 elecciones como observador internacional, porque pertenezco al Consejo de Expertos Electorales de América Latina, en la que todos hemos sido presidentes del organismo electoral. Somos unos 20 aproximadamente. En todos los países, la cantidad de miembros de una mesa solo son 5 y hasta 7. Si aplicáramos lo que usted nos dice, que de todos los partidos tienen representación, ¿sabe qué tendríamos para esta próxima elección? 40 miembros de mesa, 20 por cada partido propietario y 20 suplentes. Entonces, eso no es ni conveniente ni saludable, y casi imposible que un
prácticamente los centros de votación estarían ocupados más por miembros de mesa que por electores. De tal manera que fue un problema, y sigue siendo un problema. En parte estoy de acuerdo con usted, porque debe haber equidad, por una parte. Pero yo creo que el fondo de esto es más cultural, más de educación, porque no confiamos en los miembros de las mesas, sean nombrados por los partidos o por movimientos. Nunca se confía ya en los miembros de mesa, o nunca se ha confiado. Por eso los partidos, hoy históricamente, cuando seleccionan los miembros de mesa, no buscan al que más sabe, sino el que más va a ir a pelear más o a defender. Y esa es la expresión: tengo que tener quien defienda mi voto, como que si fuera una guerra en las mesas electorales. Mire, le voy a poner para que vea usted que no necesariamente los partidos políticos son los que deben tener los miembros en la mesa, o todos. El caso más emblemático es el de Chile, en donde es un voluntariado. Los partidos políticos no eligen ni nombran miembros de mesa, es un voluntariado. Y esto más, en Chile, los miembros de mesa son vitalicios. Hay miembros que tienen 40, 50 años de ser miembros de mesa. Y además, para que vean que el fondo de todo esto, de muchas cosas, es la cuestión cultural y educativa. ¿Sabes que Chile no tiene organismo electoral? Ahí no hay consejo, de Consejo Nacional Electoral. ¿Sabes quién lo organiza? El Ministerio de la Presidencia con los partidos políticos que organizan más. Y la palabra fraude poco se conoce, poco se menciona. Y le voy a mencionar otros países, está el caso de Uruguay, y aquí cerquita tenemos a Costa Rica. Entonces el problema viene, por una parte, o buena parte, es cuestión educativa, cuestión cultural, y una reacción, o diríamos una respuesta, a las malas experiencias que hemos tenido durante tantos años con los fraudes electorales. Pero quizás sea entonces es tiempo de hablar de la segunda vuelta, porque si en la primera vuelta tendremos que buscar un mecanismo, pero en la segunda vuelta solo estarían los movimientos o partidos, que ya serían pocos. Sí, tiene razón. Entonces, pero mire, ¿por qué la resistencia a ir a una segunda vuelta? Sí, no se quiere aquí. No, yo le voy a dar... Ni va a haber segunda vuelta. Le doy la opinión sobre eso. La segunda vuelta ya está implementado y se está practicando en este momento en casi toda América Latina. Solo hay 3 países que no la tienen: México, Honduras y Paraguay. Sí. Y ahí en todos los países existen la segunda vuelta con diferentes modalidades. Debe haber. Para mí que sí. Pero aquí no quieren. Claro, porque es que, le digo, es la cuestión educativa y cultural. Los dueños de los partidos, mire, pero no el pueblo. Los partidos que están en el poder, los partidos que han estado en el poder, si durante yo fui diputado y ahí estuvimos, y como miembro del organismo electoral, gestionando lo de la segunda vuelta, el Partido Nacional se opuso sistemáticamente mientras estuvo en el poder. Pero ahora es el Partido Nacional que quiere la segunda vuelta. Pero no lo va a salvar. Pero no todos. Entonces, es para que vea usted que es parte de toda una problemática, toda una dinámica en la que influye mucho la cultura, la educación y las experiencias que hemos tenido, y con eso se forman actitudes de desconfianza, de temor y de querer tener miembros en la mesa porque supuestamente son los que defienden sus votos, no los que hacen la elección correcta, transparente y confiable. Fíjese que Joseph Stanley... Me dice alguien: buenos días, el Partido Naranja de Honduras lleva más de 4 años buscando la inscripción, y el Consejo Nacional Electoral, con su lema Construyendo Democracia, aún no ha aprobado la inscripción a pesar de haber cumplido todos los requisitos. Sus panelistas han acertado en los comentarios, ya que nuestra intención es hacer una transformación de la clase política que no tiene ni liderazgo ni visión. Raúl, le estaba diciendo, Joseph Stanley
dijo una gran verdad que ahora se da en toda Latinoamérica y en varios países. Dice, no, los que eligen a los presidentes no son los ciudadanos que vienen a votar, son los que cuentan los votos, dice. Y esa es una verdad que se ha venido sintiendo y por eso estamos pobres como estamos. Y yo me rehúso a eso. Es que yo pienso que si eres demócrata, si estás en un país demócrata, tu nación tiene que estar desarrollada. Tu nación tiene que estar al frente. Si tenemos estos niveles de pobreza, no sirve de nada ser demócrata, hombre. Porque tenemos niveles de pobreza extremados. Aquí nos estamos acostumbrando a la pobreza, a la miseria. Y eso no puede ser. No puede ser. Y parte del inicio de salir de la pobreza es quitar este modelo político partidista. Pueblo hondureño, el Estado está sobre el gobierno. El gobierno está sobre el partido está sobre los clanes y las familias. No es al revés. No es al revés. Es el Estado. Y lo que hace fuerte un Estado, lo que hace la necesidad de un nuevo país, es precisamente poner en claro que el gobierno está para cuidar el Estado, no para estar siguiendo directrices de partidos que ya están. Cuando uno es presidente o presidenta, ya no puede ser activista partidista. Es presidente de todo el pueblo hondureño. Y eso es lo que necesitamos. La partidocracia es enemiga a muerte de la democracia. Cada vez que ustedes ven esos partidos históricos que sus papás y sus abuelos mataron y murieron por defenderlos, que no quieren ir a elecciones internas y no aceptan que un ciudadano nacido en una aldea o en un barrio, porque no es de la casta, entonces no puede ir representando al partido. Esas cosas tienen que terminar. Nosotros somos una república, no somos monárquicos, no somos caciquistas. Esto es lo que nos tiene hundidos. Y yo les digo, estamos pobres, pero no somos pobres. Estamos pobres quiere decir que esto es temporal y hay que empezar a hacer cambios desde las raíces. Por eso es importante lo que es que les invito desde ya, preparémonos, hay que ir a votar. Cada vez que nos quedamos en casa, somos los culpables de tener los gobiernos que tenemos. El mayor votante de elegir un mal presidente en una república es el ciudadano que se quede en casa. Y yo les digo desde ahorita, ¿quieres participar en las convocatorias que va a hacer el Consejo Nacional Electoral? Hagámoslo, participen. Los que están en sus partidos, vayan. Y tienen que decirle a sus líderes que lo que quieren son cambios internos. No quieren hacerles caso a ustedes, pues hay otras opciones. Pero la democracia es la mejor forma que podemos salir de nuestra pobreza, de este nivel de cosas que no quiere cambiar. Si cambiamos el modelo político, cambiaremos el modelo económico y el modelo social. Podremos llevar mejores horizontes a nuestra gente, a nuestros próximos ciudadanitos y ciudadanitas, hondureñitos o hondureñitas, como les decimos, a nuestros niños. ¿Por qué seguir pensando de que ellos tienen que irse del país? Cuando esta nación es rica en recursos naturales, es altamente envidiable la República de Honduras, es altamente codiciable, pero lamentablemente estamos dejando que nuestra gente se vaya. ¿Por qué? Porque no hay trabajo. Es fácil, solo tenemos que desarrollar emprendedurismo, mercado interno. Aquí el sistema educativo forma a los muchachos para ser empleados. No. El sistema educativo debe de dar 3 opciones, que salga el muchacho de 9º grado, bien sea para ser empleado, autoempleado o empleador. Y si le damos las oportunidades en el país más rico de Centroamérica, pueden haber propuestas de emprendedurismo. Pienso que el error del actual gobierno fue no haberle dado presupuesto a Semprende. Error craso. Debieron de haberle dado presupuesto a Semprende, porque eso hubiese desarrollado las propuestas de salida de pobreza de nuestra nación. Me parece bien que se esté dando para educación, para salud y para infraestructura, pero es emprendedurismo. Necesitamos desarrollar el emprendedurismo y máxime más con las mujeres. Por eso le digo,
Necesitamos cambiar este modelo que tenemos político, porque solamente es, como dijo acá el doctor, cada 4 años. No están cansados. Miren, y cierro con esto. Para tener desarrollo democrático se requiere en la República de Honduras, de acuerdo a la Constitución, 4 años de gobierno. Pero el primer año no se hace nada porque el otro se lo robó todo, se lo robó. Y es cierto, se lo robó. El segundo año, no me exijas tanto, estoy aprendiendo, mira que he venido acá. Y el tercer año, vamos a hacer obras. Y el cuarto, lo siento, no puedo, mire, ya estamos en elecciones. ¿Qué quiere decir esto, pueblo hondureño? Que para tener 4 años de desarrollo democrático, se requieren 16 años de tu vida, de la vida de tus hijos, de tu esposa, de tu padre, de tu vecino, de tu profesora. 16 años para tener 4 años de desarrollo democrático. ¿No les parece que ya es tiempo que cambiemos? Bien, antes de la pausa, al volver le voy a preguntar al licenciado Eduardo Fuentes hasta cuándo tiene tiempo los partidos políticos de información para cumplir los requisitos que pide el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué sucederá con los partidos que no cumplen los requisitos, que no cumplieron los requisitos en las pasadas elecciones? Pero antes un poco lo que dice la gente. Don Antonio Molina, Raúl y sus invitados, lo que mencionó el señor García es correcto. Eso es el ideal perfecto, pero en Honduras no funciona o funcionará como él lo visualiza. Aquí libre existe por un golpe de Estado. Si no fuese por eso, no existiera. Hechos dramáticos y casi trágicos son lo único que cambiará la entrada de un nuevo partido que sí puede ser jugador en la escena política, porque es cultural y a todos les gusta ese modelo cavernícola electoral, a donde el que tiene más dinero para repartir es el que gana, dice Antonio Molina. Aquí el doctor y diputado Marco Eliú Girón, ni Lenin ni Stanley dijo eso, y manda un apunte de la República, un diario. No existe evidencia de que Stanley haya dicho, no importa los votos, sino quien los cuenta. Esta supuesta cita lleva años siendo difundida en redes sociales. Sin embargo, no existe ninguna fuente fiable que dé cuenta de que en realidad Stanley le había pronunciado. Además, la frase ya ha sido objeto de múltiples verificaciones. Esto lo manda el doctor y diputado de Libertad y Refundación por Francisco Moraza. A quien lo saludo muy personalmente. Bien. Don Augusto Libre tiene miedo a la segunda vuelta. Saludos, dice don Héctor Rivera. Y antes de ir a la pausa, presento no lo voy a leer todo, vamos a hacer una edición. Una carta que ha enviado Juan Orlando Hernández a horas de comenzar el juicio. Agranden la palabra un poco. Dice: carta pública al pueblo hondureño. Juan Orlando Hernández, hago un llamado al pueblo hondureño. Reitero a mi nación, así como al mundo entero, soy inocente, soy víctima de una venganza y una conspiración por parte de los grupos del crimen organizado y enemigos políticos. Manifiesto que los altos funcionarios de Estados Unidos que sirvieron en la época en que yo me desempeñaba como presidente del Congreso Nacional y presidente de Honduras 2014-2022 son conocedores de nuestra lucha y nuestras acciones contra el narcotráfico, crimen organizado y la violencia que desangraba Honduras y generaba luto y dolor como nunca a nuestro pueblo. Esta misma lucha y acciones son prueba contundente que contradice totalmente la teoría de las acusaciones formuladas contra mí en el Distrito Sur de Nueva York, en lo que se me acusa de proteger y apoyar al narcotráfico. Sigue diciendo Juan Orlando, señalo, esas acusaciones son falsas e injustas, llenas de mentiras, construidas de manera novelesca en base al testimonio de testigos colaboradores, todos narcotraficantes confesos, con acuerdos de negociación con la Fiscalía del Distrito Sur, quienes son capaces de decir cualquier mentira con tal de lograr su venganza contra mí y la reducción de sus penas, no pagar por sus crímenes contra cientos de hondureños y tener nuevas identidades para su familia. El pueblo hondureño, dice Juan Orlando Hernández, al igual que las agencias e instituciones de Estados Unidos, saben que junto a otros hondureños comprometidos impulsamos y logramos un sistema de instrumentos contra el narcotráfico, en lo que destaca la reforma constitucional para la extradición, la ley de incautación de bienes de origen ilícito, ley contra el lavado de activos, la reforma policial, la ley de protección de espacios aéreos, la creación de la Policía Militar de Orden Público, la creación de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC y la Ley de Seguridad Poblacional, que creó un impuesto especial para fortalecer las instituciones de seguridad y justicia en Honduras. Además, la designación de maras y pandillas como organizaciones terroristas, la ejecución de las primeras extradiciones, el trabajo conjunto con el gobierno de Estados Unidos en el plan de la Alianza para la Prosperidad,
entre muchas otras. Todas las acciones fueron producto de un trabajo conjunto y coordinado de operaciones y acuerdos de entendimiento, planes que fueron conocidos al más alto nivel del gobierno de los Estados Unidos, como ser por el actual presidente de Estados Unidos, John Biden, antes vicepresidente, los altos funcionarios de los departamentos de Estado, embajadores y funcionarios de Estados Unidos en Honduras, los altos mandos generales y almirantes del Comando Sur, el alto liderazgo de la CIA, altos funcionarios del Departamento de Defensa, Departamento de Justicia, y entre otros. Es lo que, la parte final, agrandala, lo que está diciendo Juan Orlando Hernández, entre otros, por ahí va. Manifiesto de claro que lucharé por esta verdad hasta la última consecuencia, porque de por medio no solo está mi vida, mi nombre y mi libertad, sino el de mi familia, el de mi equipo y compañeros que acuerparon esta lucha en el nombre de Honduras, que ha sido dañado por todo. Voy a leer esto. Dice aquí: con este manifiesto declaro que lucharé por la verdad hasta las últimas consecuencias, porque de por medio no solo está mi vida, mi nombre y mi libertad, sino el de mi familia, el de mi equipo, que por cierto lo ha abandonado, nadie habla a favor de Juan Orlando, y compañeros que se acuerparon en esta lucha en el nombre de Honduras, que ha sido dañado por todas estas mentiras. Es una reflexión. El otro día, y ya lo voy a buscar ese video, están bajando de un bus un montón de diputados y seguidores del Partido Nacional, diciendo que Juan Orlando es la mera tramella y que 4 años más. Nadie de eso sale a defenderlo. Y ahí el señor Hernández, el presidente del país, dice su equipo, un equipo que lo ha abandonado. ¿Cómo es la vida? ¿Va? Solo la esposa y las hijas he visto que han salido a defender a Juan Orlando. Hay ningún funcionario que iban con carros seguidores, que se creían dueños del poder. Ninguno de ellos habla por Juan Orlando. Él sí menciona a su equipo ahí. Por ello, humildemente, dice Juan Orlando, pero con contundencia, valentía y un alto sentido de responsabilidad, pido a los buenos hondureños que me acompañen y me ayuden a defender esta verdad. Les aseguro que a pesar de lo que nos han hecho, me ha quedado nuestra libertad, nuestro patrimonio, nos han separado, nos han humillado, encarnecido, exhibido como trofeo y tratado como un prisionero de guerra. Han dicho las peores mentiras sobre nosotros, las más horribles campañas de odio. Nos han tratado de la peor manera, nos han causado un tremendo daño emocional, moral y psicológico a mi esposa, a mis hijos, mi madre, mi familia, a pesar de todo lo que ha hecho y que no acabaría de contar, a todos los que nos han sometido los sufrimientos. A pesar de todo, les digo a mi patria, a mis compatriotas, sí, subilo. Más. Si me toca hacerlo, si me tocara tomar agrandarlo, las mismas decisiones las volvería a tomar. Lo volveré a hacer porque el luto, el temor y la vergüenza y la desesperanza ya no eran tolerables en Honduras. Por eso concluyo, lo volvería a hacer. Lo que hicimos ha sido bueno para Honduras y para Estados Unidos. Por eso les pido acompañar a defender la verdad, que no solamente mi verdad y la de mi equipo, sino de la verdad de Honduras. Vuelvo a decir, escondidos los del equipo de Juan Orlando. Ahora nadie sale, nadie me llama y me dice: Raúl, quiero ir a exponer el por qué Juan Orlando Hernández no es narcotraficante. Ningún ministro, ningún director, ninguno de esos que se pavoneaba con el poder por más de una década, llama y dice: me voy a presentar a un foro a hablar que Juan Orlando es inocente. Solo la esposa y las hijas veo en esas redes defendiendo. Esta es la carta de Juan Orlando Hernández a horas de ser ya enjuiciado en Nueva York. Una pausa y continuamos. El licenciado Eduardo Fuentes, ¿hasta cuánto tiempo tienen los partidos para información, para llenar requisitos? Bien, antes de eso me quería referir al mensaje que le enviaron por parte del Partido Naranja. Como lo mencioné, él junto al Partido Orden son solicitudes que ingresaron antes de la convocatoria a elecciones primarias del año 2021. Hasta ese momento el Partido Naranja no había cumplido los requisitos. Fue posterior a la declaratoria oficial de elecciones, cuando termine el proceso electoral, cuando pues se siguió con el proceso de inscripción de este partido político, se le hicieron las subsanaciones correspondientes y, como lo mencioné en mi primera intervención, el día de hoy ya está publicado, ya está disponible en la página web del Consejo Nacional Electoral la exhibición de firmas de respaldo. ¿Qué es esto? Pues bueno, como lo mencioné, se ocupa el 2% de firmas de respaldo con base al nivel electivo anterior, al voto más válido que hubo en la elección anterior. En función de eso, todo ciudadano puede ingresar
verificar si se está haciendo uso indebido de su firma. Es decir, Raúl Valladares puede ingresar su número de identidad, ver si está respaldando ese partido y él nunca dio la firma y puede hacer el reporte correspondiente. Entonces, está en esa etapa, es un plazo de un mes que dura ese proceso de exhibición de firmas y posterior a ello, pues ya el Pleno de Consejeros con todos los elementos de valor emitirá una resolución. Y con ello respondo su pregunta, ¿hasta cuándo tienen los partidos políticos? Pues bueno, la ley electoral no establece un plazo de manera expresa, pero tácitamente se comprende que las solicitudes son atendidas hasta antes de iniciar el proceso electoral. ¿Cuándo inicia el proceso electoral? Pues bueno, la convocatoria a elecciones primarias e internas está establecida para el próximo 8 de septiembre, es decir, que las solicitudes que ingresen hasta ese antes, 8 de septiembre, pues serán solicitadas, serán evaluadas y finalmente resueltas. Ya después de esa fecha se podrán siempre presentar solicitudes de nuevos partidos políticos, sin embargo, pues no van a ser analizadas ni ponderadas por los elementos técnicos que valora el CNE hasta después de las elecciones generales del año 2025. Y pues también aprovecho para referirme a lo que se menciona. Miren, es muy importante el tema de la desconfianza que existe, y es cierto, estar en un sistema de administrar desconfianza no es fácil, pero si nosotros hablamos con los ciudadanos, si nosotros hablamos con las personas que acuden a las urnas a votar, o fuera de época electoral, si hablamos con las personas que están día a día ahí, no hay desconfianza tanto en el organismo electoral, que sí la existe, pero la desconfianza más que existe es que los partidos políticos administren los procesos electorales. Una muestra de eso fue la que nos dio México el día de ayer. Hace 32 años México superó la partidización de los organismos electorales. ¿Y qué ha sucedido? Ante las amenazas de retroceder nuevamente a que los partidos políticos administren, que sean juez y parte, la ciudadanía de manera espontánea salió a las calles a defender ese principio básico. ¿Por qué? Porque los organismos de gestión electoral, la teoría lo establece, son organismos de carácter técnico electorales. ¿Qué quiere decir que sean técnicos electorales? Que no debe primar el tema de un partido político, que la representatividad está en los partidos políticos. Es decir, que más allá de exigir representación de todos los partidos políticos en los organismos electorales, llámese consejos municipales, consejos departamentales electorales, llámense juntas receptoras de votos, llámense organismos electorales, lo que tenemos que exigir es ese carácter técnico, administrativo, electoral que deben de tener los partidos políticos. Es difícil que esto suceda, es difícil verlo, que como lo dijimos, después de las elecciones generales del año 2021, hubieron múltiples informes de misiones de observación electoral, tanto nacionales como extranjeras, que reflejaban y que sugerían muchas reformas electorales. Hoy, más de 2 años después, ninguna de esas reformas electorales se han tocado. Si el primer punto que vimos, con mucha sorpresa, la semana anterior se introducía por parte del partido de gobierno, un proyecto de reforma dirigido a eliminar partidos políticos en función de acusaciones criminales. ¿Pero qué prioridades? Honduras en materia electoral tiene otras prioridades que te tienen que tocar, que se tienen que fortalecer para poder llevarlo a cabo. ¿Qué sucede? Que mientras más se acerca el tiempo al proceso electoral, las reformas electorales no van dirigidas por parte de nuestros congresistas a mejorar el proceso o a mejorar la calidad de los procesos. Van dirigidas a los cálculos políticos. Por eso es que hablamos si a X partido le conviene la segunda vuelta o no, si a X partido le conviene la sesión de las mesas o no, votar por distrito o no. ¿Por qué? Porque no lo estamos midiendo en función de mejorar la calidad electoral, sino en función de mejorar las posibilidades político-electorales que tiene mi partido para acceder al poder. Mientras sigamos viendo la materia electoral de esa manera, difícilmente el resultado va a ser distinto. Hay otra frase que también no se tiene muy claro quién la acuñó, pero que es lógica, que no podemos esperar resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Y en materia electoral esto cala mucho más. Se le atribuye a él, pero no tenemos la certeza que él fue. Y es ahí por eso que tenemos que dirigir y tenemos que hacer todos los esfuerzos para que precisamente los procesos electorales, los organismos de gestión electoral y todo lo que tiene que ver con la organización de procesos electorales dé ese paso al frente y de esa manera garantizar el resto. Porque no es deber del CNE garantizar que las instituciones públicas o los cargos de elección popular lleguen las personas más calificadas, con las mejores intenciones, con los proyectos más claros. Es respetar la voluntad popular y que esa voluntad popular se vea reflejada y que sea precisamente el resultado de esa voluntad popular las personas que ocupen los cargos de dirección en la administración pública. Sin embargo, es deber del CNE fortalecerse de manera de que haya más claridad y que no quede ningún ápice de dudas. Y el hecho de tener
cada vez organismos electorales más técnicos, más fortalecidos, nos va a permitir de que precisamente sea lo que prime, ¿no? Las propuestas, las ideas, y que no sea el que tenga más recursos para poder estar más presente en los medios de comunicación o regalar más en tierra adentro, porque también eso no lo podemos discutir. Mucho se dice de que no, que se ganan las elecciones en el organismo electoral, que se ganan las mesas. Entonces nadie haría propaganda política electoral. Si yo soy diputado y quiero ser diputado y sé que las elecciones no se ganan con los votos de la gente, yo no voy a ir a tierra adentro a pedirle el voto a nadie. Yo me voy a ir al organismo electoral a ver cómo arreglo ahí y cómo me dejan. Entonces superemos eso, demos ese paso al frente, démonos cuenta que la forma de hacer política está cambiando en la región, está cambiando en Honduras, la percepción de la población hacia quienes hacen política también está cambiando, y que en base a eso los organismos electorales y la institucionalidad electoral en Honduras, que cada vez es más grande, porque mucho se habla del Consejo Nacional Electoral, pero también hay un Tribunal de Justicia Electoral, hay una unidad de financiamiento, transparencia y fiscalización conocida como Unidad de Política Limpia, y en esa amalgama de instituciones se tiene que hacer un esfuerzo conjunto pero diferenciado para poder respetar esta máxima. ¿Se mantienen los mismos partidos que fueron a la elección anterior? Con base a los resultados electorales y el cumplimiento de la ley, hay 5 partidos políticos que no cumplieron los requisitos de alcanzar al menos un diputado o un alcalde municipal. Ahora, hasta la fecha, hasta el día de hoy, 19 de febrero, el Consejo Nacional Electoral no ha emitido una resolución cancelando la personería jurídica de esos partidos, situación que no se da por default, ¿no? Sino que tiene que darse un proceso en el cual se les notifique y ellos puedan agotar las vías correspondientes. Estamos en ese proceso, pero entendemos ello, ¿no? Tuvimos 14 partidos políticos, hay 5 que no cumplieron esos requisitos, que el CNE tiene que valorar todos los pronunciamientos que estos han hecho y las circunstancias del caso, emitir esa resolución y evaluar cuántos de esos 9 partidos políticos en formación que existen finalmente cumplen o no cumplen con los requisitos. ¿Y cómo quedaría el Tribunal Supremo Electoral? Que no hemos discutido ese marco para que los partidos no invoquen la protección de la Corte Suprema de Justicia, y esa es parte de la reforma. Y yo recuerdo una mañana, aquí estuve, Raúl me dijo, ¿y usted va a participar para el Consejo Nacional Electoral? Sí. Y ya después sucedió lo que sucedió en las elecciones, y usted me dijo acá, Omar, si quiere hacer cambios, métase a la política y al ruedo, porque solo desde arriba se pueden hacer los cambios. Por eso es que estoy acá. Pero entonces me llama la atención, precisamente, que cómo quedaría esta parte de, vamos a llamarle así, de jurisprudencia electoral, quién la va a manejar, si eso definitivamente, porque ustedes están diciendo que hay 5 partidos que no pueden, que están en problemas, voy a decir así, que están en problemas, ¿verdad? Porque todavía les queda a ellos, porque he visto a varios, no, nosotros vamos a invocar. Entonces, si hay una orden, tendrán que inscribirse. Pero ¿hasta cuándo entonces podremos tener un orden referente a esto en la parte jurídica? ¿A quién le conviene más que no exista una Corte Suprema Electoral? ¿A los partidos políticos que están en el poder? Sí, yo miro que a ellos les conviene más. A los que estamos fuera de este argolla, no. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo entonces tener esa democracia que tanto anhela no solamente su servidor, sino mucha gente, y también los que vienen adelante necesitan un mejor país, un nuevo país? ¿Ya? Prácticamente lo que nosotros estamos viendo ahorita, que tenemos un sistema electoral todavía un poco débil, pues, sumamente débil, ya que en el proceso electoral que acabamos de pasar, hace casi ya 2 años, prácticamente no se pudo evitar que partidos políticos y candidatos fueran financiados por estructuras criminales. Ese sigue siendo algo presente que no lo hemos podido evitar. Y por otro lado también se quiso limitar, considero yo, la participación en mesas de los partidos minoritarios, prácticamente argumentando la venta de credenciales. Sin embargo, la venta de credenciales, y lo voy a poner con un ejemplo, en la compra, por ejemplo, de drogas, siempre se sanciona y se penaliza y se juzga tanto al vendedor como al comprador. Entonces, aquí lo que se tenía que sancionar es la acción tanto del partido que vende la credencial como del partido que la compra. Pero no, es decir, frente a una acción ilícita de venta de credenciales, no le da el derecho a ninguna institución ni a ningún funcionario de limitarle derecho de participación política a una institución política, claro, frente a ese hecho.
Y eso es lo que yo considero que, si bien es cierto, no sería adecuado las 40 personas, por ejemplo, en una mesa, pero se debe buscar un mecanismo en el cual no se le esté violentando principios constitucionales y de tratados de derechos humanos a los partidos políticos al no tener esa forma de poder cuidar sus votos. Los partidos políticos que en las pasadas elecciones no cumplieron la ley podrían evitar que lo sacaran. Hay un punto clave acá y hay que referirnos a la misma institucionalidad. En la misma reforma constitucional, cuando se creó el Consejo Nacional Electoral, se creó también un Tribunal de Justicia Electoral. ¿Qué situación tenemos ahora con este Tribunal de Justicia Electoral? Pues bueno, uno de sus magistrados propietarios pasó a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia precisamente hace un año en estas fechas, y un año después el Congreso Nacional de la República no ha nombrado un sustituto. Meses después falleció otro magistrado propietario y a la fecha tampoco el Congreso Nacional ha nombrado un sustituto. Pero más grave aún, desde el año 2019 se creó el Tribunal de Justicia Electoral y a la fecha el Congreso Nacional de la República no ha aprobado una ley procesal electoral, que es precisamente eso. Se crea el Tribunal de Justicia Electoral, ¿con qué lógica? Que sea un órgano de alzada que pueda conocer la resolución que emite el CNE. ¿Por qué? Porque toda la lógica de esto fue de que el Consejo Nacional Electoral, a otrora, Tribunal Supremo Electoral, era juez y parte, emitía las resoluciones y conocía en vía administrativa los reclamos en función de esas resoluciones. Se crea un Tribunal de Justicia Electoral, pero no se le dan las armas para poder llevarlo a cabo. Tenemos un Tribunal de Justicia Electoral que a la fecha está integrado únicamente por una magistrada propietaria y que únicamente puede conocer asuntos administrativos. Es decir, ¿qué calidad electoral estamos fomentando? ¿Desde dónde? Desde el Poder Legislativo, que es donde se tienen que tomar las decisiones pertinentes y que van a aplicar los organismos de gestión electoral, porque un organismo de gestión electoral, llámese CNE, Tribunal de Justicia Electoral, Unidad de Política Limpia, Registro Nacional de las Personas, es un ente ejecutor, pero no es rector de la materia en política electoral. ¿Por qué? Porque esto se basa en función de las leyes que se están llevando a cabo. Ya luego, pues, en función de ello, lógicamente existe esa disposición, pero recordemos que en el año 2013, cuando fue cancelada la personería jurídica de estos partidos políticos por el Tribunal Supremo Electoral y estos partidos políticos acudieron ante la Corte Suprema de Justicia para poder ser revividos, por decirlo de manera más popular, esa cancelación se hizo con base a la ley electoral y de las organizaciones políticas, la ley del 2004, que también tenemos el honor de tener al doctor Augusto Aguilar, que puede ilustrarnos sobre eso. Ahora, esa misma prohibición se incluyó nuevamente en la ley electoral de Honduras. Es ahí donde se tienen que hacer los juicios de valor para determinar si la disposición sigue siendo la misma, porque está en normas jurídicas distintas. Y brevemente, para el tema de la representatividad que tienen que tener todos los partidos políticos, reitero, eso no es una decisión del CNE, sino del Congreso Nacional de la República. Pero la misma ley electoral de Honduras ya preveía de que todos los partidos políticos, los 14, a pesar de no tener representantes propietarios y suplentes de las juntas receptoras de votos, tenían la capacidad de poder acreditar observadores en todas y cada una de las juntas receptoras de votos. ¿Qué sucedió? Ni siquiera el 10% de los observadores se integraron a las juntas receptoras de votos. Entonces volvemos a lo mismo. El tema de los partidos políticos, más allá de exigir los espacios de participación y representación, pasa por exigir los espacios de verdadera eficacia de los partidos políticos que puedan tener la estructura humana e institucional de poder cubrir los actores electorales que la ley les exige. ¿Por qué? Porque mientras existan partidos políticos que no tengan una institucionalidad sólida sobre la cual descanse, podemos darle todos los espacios que queramos darle en la ley, en el organismo electoral, pero simple y sencillamente no los van a poder cubrir. Doctor. Sí, es que hay que empezar por decir que es un vacío que existe, la falta de la ley precisamente del Tribunal de Justicia Electoral es un vacío, refiriéndome específicamente a los recursos que utilizaron los dos partidos que ya mencionaron, que fueron de acuerdo a la ley cancelados y se fueron en amparo ante la Corte, ante la Sala de lo Constitucional. En esta nueva ley se contempla que cuando un partido no obtiene los resultados para continuar con su personería jurídica, como ya lo mencionó Bañero, haber obtenido por lo menos un diputado o un alcalde. En la nueva ley, en la que está en vigencia, se establece que puede ir en reposición y después en apelación
ante el Tribunal de Justicia Electoral. Pero ahí no quedó muy claro, precisamente, fue parte del problema en el Congreso, en que no se quedó claramente que el Tribunal de Justicia Electoral debería haber sido la última instancia y no politizar yendo a una sala de lo constitucional los problemas de esa naturaleza, sobre todo cuando ya están claramente establecidos en la ley. Hay otra cosa que es importante mencionar. Vea, los partidos, como ese es el tema de los nuevos partidos políticos, pueden solicitar su inscripción en cualquier fecha. En cualquier fecha la pueden solicitar la inscripción. Lo que sucede es que la aprobación no se puede hacer durante el periodo electoral. A partir de la convocatoria a las elecciones primarias ya no se puede inscribir el partido. Las solicitudes pueden estar ahí, sino que hasta después de la declaratoria en las elecciones generales. Ahí se pueden inscribir los nuevos partidos. Así es. Entonces, eso que quede claro. Y la otra cosa, para ser concreto y no apartarme del tema, lo primero que viene en este momento, y se ha dicho aquí que es con la convocatoria a las elecciones primarias, que serían en el mes de septiembre, fíjese que no. Prácticamente el proceso electoral comienza en julio. Le explico por qué. La ley electoral establece que en el mes de julio el organismo electoral hace el llamamiento a los partidos políticos para que inscriban sus movimientos internos. Entonces, desde ese momento ya está la actividad política en pleno, porque entonces comienzan los diferentes movimientos a formar sus estructuras que ya desde antes lo están haciendo. Y tienen un plazo, imagínense usted, desde julio hasta noviembre para inscribirse, porque la ley establece que 4 meses antes de las elecciones primarias deben estar ya inscritos los movimientos. Luego viene la otra parte ya de la campaña electoral, en que no se respeta, en Honduras no se respeta este aspecto de la ley y otros. Ya la ley establece que las campañas electorales solo pueden realizarse durante los 50 días antes de las elecciones primarias y 90 días antes de las elecciones generales. Pero ustedes bien saben que esto no se cumple. Y a veces se han impuesto multas. A mí me tocó, como presidente del Tribunal Supremo Electoral, aplicar una multa. Yo creo que nunca se pagó, por esa misma razón. Gracias, doctor, por su participación esta mañana. Licenciado Eduardo Fuentes. Bien, en el tema de la inscripción de partidos políticos, sí, el cronograma electoral establece, doctor, que es hasta septiembre. Sí. Y es lógica, pues en julio lo que se hace es de que el CNE publica el listado de cargos que van a estar sometidos a la elección popular. ¿Por qué? Porque puede variar el número de regidores y pueden variar otras circunstancias. En ese sentido, yo quiero referirme concretamente al tema del fortalecimiento del Consejo Nacional Electoral. Recordemos que este año coinciden varios actos. Aparte de la convocatoria a elecciones primarias, también recordemos que se cumple el periodo de 5 años por el cual fueron electas las actuales autoridades. Recordemos y vemos lo que está sucediendo en el Congreso Nacional con todos los procesos de elección de segundo grado, una crisis para elegir al fiscal general de la República, una cefalía y un silencio sepulcral para elegir a los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, entre otros. Esperamos y deseamos todos los que creemos que es la democracia, la vía a través de la cual se puede desarrollar una nación, que no pase lo mismo con la elección de las autoridades electorales. La ley electoral de Honduras tiene las herramientas claras para garantizar un proceso de selección que permita garantizar la calidad democrática del futuro proceso electoral. Ya la ley establece que se tiene y se puede llamar hasta 3 meses antes, pero necesariamente puede ser antes inclusive. ¿Por qué? Porque hay un proceso de elección que conocen muy bien
todos mis compañeros en el panel, en el cual pues es un proceso público por oposición y creemos, reiteramos y confiamos de que en el Congreso Nacional de la República se van a tomar las decisiones a tiempo, se va a lanzar un proceso a tiempo y se van a tomar la selección de estos nuevos 5 consejeros, 3 propietarios y 2 suplentes en función de la calidad electoral que Honduras amerita y con ello pues que el organismo electoral sea la piedra angular de un futuro proceso electoral ejemplificante, que no deje un ápice de dudas, que el presidente, que los alcaldes y que los 128 diputados electos de ese proceso electoral son precisamente la manifestación de la voluntad popular hondureña reflejada en todas las urnas. Gracias, licenciado Fuentes. Don Omar. Yo creo que en este sentido hemos tenido un tiempo muy especial. Quien les habla, yo les ofrezco las 5T: tierra, trabajo, techo, tortilla y transparencia para un nuevo país. Y es importante que podamos tenerlo bien claro, porque la única forma de poderlo lograr es precisamente con democracia. Así que yo les invito para que podamos entonces pensar en que necesitamos, y no me canso de decirlo, no nos quedemos en casa, vayamos a votar. Ya es tiempo de que dejemos que otros tomen decisiones por nosotros. Nosotros somos los gestores de nuestro futuro, de nuestra generación, una generación trascendental. Y cierro con esto agradeciéndoles. Nuestra gente de 50 y 60 años les hago el llamado. Ustedes merecen una mejor vejez digna, pero les han fallado. Yo no les voy a fallar. A la gente joven, ustedes quieren salidas, ustedes quieren mejores cosas. Yo los entiendo, sé cómo salir de la pobreza. Soy licenciado en Administración de Empresas, 2 maestrías, un doctorado y 4 diplomados a nivel internacional sobre desarrollo nacional. Y pueden buscarme a ver si encuentran alguna cosa que yo haya hecho mala. Y no. Lo único que me mueve es poder mover a la gente, sacar de la pobreza a nuestra gente. Y también, tengo que decirlo, soy cristiano evangélico. No me gusta los totalitarismos ni tampoco los libertarios. No me ubico en libre humanidad y libre economía, me ubico en el centro y trataré de hacer toda mi vida pública en gestión de eso, y los que me conocen saben muy bien a qué me refiero. Estudiantes, militares, empresarios, civiles y personas que he tenido la oportunidad de conocerles que son maravillosas, pero también de gente del campo que he hablado con ellos. Yo entiendo cómo salir de esto y no es con las viejas formas de política que tenemos. Denos la oportunidad generacional, trascendamos generacionalmente. Un nuevo país está saliendo en nuestro horizonte. Gracias, cierro con el politólogo don Héctor Alvarenga. Comentarios. Luego. Prácticamente lo que tenemos nosotros es que realizar un fortalecimiento institucional y prácticamente tratar de involucrar más a la población en política, hacerle ver que la pobreza en la que vive el pueblo hondureño tiene que ver con las decisiones que se toman a nivel político, para que se involucren más en política. Quieren mejorar su nivel de vida, ya no quieren seguir migrando, quieren ganar más sueldos, pues esto, quieren ganar un salario mínimo mejor, quieren que les ajuste más para vivir, pues esto tiene que ver con la política. Involúcrense en política y los dejo con una frase: los partidos políticos deben ser juzgados por sus resultados y no por sus intenciones. Gracias, nos vamos. 14 partidos fueron a las elecciones que llevaron a Xiomara Castro a la presidencia del país. De esos 14, 5 podrían ser cancelados o no. Ellos tienen formas de buscar cómo no se les cancele. Y 9 están pidiendo inscribirse para las próximas elecciones. Serían 23, ¿verdad? Bajo esa lógica, sí. Y faltan los movimientos. ¿Es Honduras el país que tiene más partidos políticos? No. En Guatemala tuvimos un proceso electoral en primera vuelta con más de 20 partidos. Sí. Y es un supuesto, no, que vamos a llegar en 23. No, para nada. Nicaragua ha tenido 30 de partidos. ¿A cuánto va a llegar Honduras? No llegamos. Es que eliminan uno, surgen nuevos. Sí. Pero en la próxima, según usted. Sí, van a haber varios eliminados de los que actualmente, y esto considero yo que por ahí va a pasar. Lo que él ha dicho, sí. El partido que no va con la nación no debe ir con ese partido. Sencillo. ¿Y su experiencia qué dice? ¿Cuántos van a hacer? Sí, probablemente si se cancela la personalidad de los 5, entonces te llevan los 3 nuevos que sí, van a ser menos.
que la vez pasada. Menos. Sí, menos, un poquito menos, muy probable. Pero fíjese que yo no quisiera dejar de mencionar dos aspectos importantísimos. ¿Por qué hemos desconfiado tanto del organismo electoral? Que es ahí donde se elige, que ahí se cuentan los votos, que ahí se cambian las actas, etcétera, etcétera. Quiero mencionarles dos cosas que fueron introducidas en la nueva ley en las que nosotros participamos y que han mejorado y van a mejorar los procesos electorales. Fíjese bien. Uno, la transmisión de los resultados desde los centros de votación hasta antes de esta última elección se hacían directamente al organismo electoral y ahí es donde se recibían las actas y ahí se hacía el conteo o el escrutinio general con todas las actas de todo el país. Y ahí entra la desconfianza, la duda y es donde se cometieron muchas irregularidades. Ahora la nueva ley contempla que la transmisión es simultánea al organismo electoral y a los partidos políticos participantes. De tal manera que los partidos tienen la copia de todas las actas, buenas y malas, con errores o sin errores, pero tienen un documento, el original, o copia del original, que les garantiza poder hacer sus propios conteos. Y la otra cosa, nueva también, se introdujo a iniciativa nuestra, de los que trabajamos en la ley, la incorporación de la huella dactilar. Con eso se evita lo que por tantos años se ha dicho en Honduras, que en este país los muertos van a votar. Magia blanca. Y además de eso, todos los que viven en el exterior, que dejaron su tarjeta de identidad en Honduras y que perfectamente, o algunas veces o muchas veces, lo habían hecho, de votar con la identidad del que está fuera del país. Eso en la nueva ley está regulado de esta manera y ya no va a poder, se puede realizar. Eso ha contribuido mucho y espero que en los próximos procesos electorales se mejoren siguiendo o cumpliendo con esas Ahí solo asuntos. un puntito, doctor. Sí. El lector de huella biométrica, que fue una de las novedades y que ha sido reconocido y aplaudido en la comunidad electoral internacional, en la ley, yo sé que no fue parte de la propuesta que ustedes hicieron, pero en la ley quedó aprobado como obligatorio únicamente para las elecciones generales anteriores del año 2021. Esa reforma tenemos que avanzar, tenemos que institucionalizar esos procesos y ahí reitero, ¿no?, que el tema electoral y la dinámica electoral se tiene que tocar. Hay reformas pendientes, hay prioridades que se tienen que atender antes de atender asuntos y visiones de reformas con un tinte político partidario, con un tinte personal de resistencia o de lo que querramos llamarle. Hay asuntos técnicos que tienen que ser abordados y que este es el momento todavía que lo podemos hacer. ¿Sabe qué es importantísimo destacar, Raúl? Muy pocos lo dicen y muy pocos lo saben. El voto electrónico en Honduras está aprobado desde el 2004. Está aprobado. Y en esa ley que nosotros trabajamos, yo era el coordinador de la comisión de dictamen como diputado. Y en esta ley del 2021 se conserva ese artículo que en Honduras ha aprobado el voto electrónico. De tal manera que si no se realiza es por otros factores. Por Bien, eso estamos tan pobres. Así están las cosas y así están los partidos políticos inscritos y los que están en formación. Buena semana.